Voy a compartir pantalla. Y rápidamente, bueno, le hemos puesto el nombre liderazgo y resiliencia en tiempos de crisis, tema que ya llevo desarrollando desde que partió el año pasado, todo el tema en octubre, y hemos seguido incorporando nuevos elementos. Y la idea mía es mostrarles desde, por un lado, lo teórico y también desde la experiencia, trabajando y asesorando a diversas compañías aquí en la región, también a lo largo del país, sobre estos temas, sobre el tema de cómo llevar mejor la crisis, cómo entrenar ciertas habilidades que le van a permitir a los equipos salir de forma mucho más airiosa o con mejores resultados frente a todo el impacto que está generando todo este movimiento sanitario, social, económico, etc. ¿Ya? Rápidamente, bueno, ahí está mi presentación, pero me voy a saltar la parte formal, solamente contarles que lo que voy a mostrar ahora surge mucho de la experiencia que estoy teniendo, aún asesorando temas en temas de gestión del cambio y también en acompañamiento a diversas organizaciones. ¿Okay? Para iniciar entonces, hemos planteado 3 puntos relevantes con los que vamos a desarrollar a lo largo de la presentación. Primero, mirar cómo afecta el liderazgo eh, en la capacidad adaptativa de los equipos. ¿Qué rol tiene el líder para facilitar el cómo el proceso de cambio toma mucho mayor fuerza y se plasma en el comportamiento de los individuos en un equipo? Segundo, mirar qué equipos tienen mayor probabilidad de abordar esto, ya sea de forma exitosa o también de forma paliativa, disminuir los costos, disminuir el impacto que está produciendo todo este movimiento. Y como si esto fuera poco, nos pasa que los equipos siguen hoy día con la sombra de los resultados, los KPI siguen estando al final del mes. Hay equipos incluso que han tenido que aumentar su nivel de productividad, como pasa en las empresas químicas, como pasa hoy día en el mundo de la salud, etcétera. Algunas industrias de retail muy orientadas a todo el tema sanitario. Por lo tanto, ¿cómo se conjugan estos 3 elementos para darle fuerza a una visión de liderazgo? ¿Qué rol tiene el líder? ¿Y cuáles son las prácticas que permiten que el impacto de un proceso de tal envergadura como el que estamos viviendo se reduzca al mínimo? Y por el contrario, ¿qué prácticas van a permitir acoplar al equipo, unificar al equipo, para darle una fuerza para enfrentar próximos desafíos con una mucho mayor agilidad? ¿Okay? Contarles algunas experiencias de crisis que van a estar plasmadas en esta conversación. Primero, primera crisis que me tocó vivir fue por ahí por el año 2008, la crisis subprime, donde me tocó ver el cierre productivo de algunas líneas y acompañar en ese duelo productivo algunas organizaciones. Posteriormente me tocó trabajar en el terremoto, como yo resido en la octava región, me tocó ver muchas organizaciones que incluso tuvieron pérdidas de personas en planta. Y me tocó acompañar en ese proceso de cambio. Recuerdo que por ahí, por el año 2010, yo pensaba que no me iba a tocar vivir otra situación tan compleja en términos adaptativos. Posteriormente, tuvimos el año pasado todo el tema social, que más allá de lo político, en términos adaptativos, fue tremendamente desafiante para las organizaciones. Adaptarse a un escenario de extrema incertidumbre. Muchas veces la gente no sabía si podía ir a trabajar, si no podía ir. A veces pasaba que gente iba a su trabajo, pero no sabía si iba a poder regresar. Me tocó acompañar a varias organizaciones en ese proceso. Y en ese momento yo dije, bueno, después de esto, no creo que me toque algo más fuerte en términos adaptativos, pero la vida nunca deja de sorprenderme y nos toca vivir una pandemia. Yo jamás pensé que iba a vivir una pandemia. Nos toca vivir una pandemia. Por lo tanto, yo digo que cuando tú tienes ya varias preguntas resueltas en la vida te sorprende y te cambia las preguntas. ¿Qué es lo interesante y positivo de esto? Mirando con cierto optimismo, es que cada crisis nos prepara para una siguiente crisis de mucho mejor forma. Como dice Caponi en el libro La felicidad sólida, el sistema emocional también tiene una suerte de inmunología. Cada crisis nos va fortaleciendo y nos va enriqueciendo de recursos emocionales, recursos adaptativos, recursos conductuales que nos van a llevar a enfrentar mucho mejor próximas crisis, próximas
próximos desafíos adaptativos, si quieren llamar. Como dice Nietzsche, decía muy bien, frase que conocemos mucho, lo que no te mata te hace más fuerte. Y tomo esa imagen un poco caricaturizada. ¿Cómo vamos a procesar esta información que vamos a comentar a continuación? Lo primero, que yo no voy a darle una receta de cómo ser resiliente y de cómo liderar. De hecho, creo que precisamente uno de los problemas en el liderazgo es que las personas a veces se rigidizan con algunas herramientas que les son útiles, pero como no logran flexibilizar frente al contexto, a la situación, se transforman en una gran debilidad. Por ahí dice la frase que muchas de nuestras debilidades son nuestras fortalezas aumentadas. ¿Ya? Y utilizo esta frase: si ando en la vida con un martillo, todo me parece un clavo. ¿Por qué uso esta frase? Porque fíjate que la honestidad, para dar un ejemplo, es una tremenda virtud, pero si no sabes cuándo soltar la honestidad, te puedes transformar en un sincericida. ¿El sincericida qué es para nosotros? El sincericida es la persona que anda disparando con su palabra, exceso de honestidad, ¿ya? Y también utilizo esta frase para iniciar, dice: el verdadero examen de inteligencia no es que tanto sabemos cómo hacer las cosas, sino cómo nos comportamos cuando no sabemos qué hacer. ¿Ok? Tres conceptos que van a estar rondando toda nuestra conversación. El estrés va a ser definido como algo que surge cuando algo que nos importa está amenazado. Mi trabajo, mi normalidad, mi fuente de ingresos, mi vida, mi familia, mi salud, mi cotidianidad. Vamos a utilizar el concepto de liderazgo adaptativo, que dice que es la capacidad de movilizar personas para que afronten desafíos difíciles y los equipos prosperen, ¿ya? Ronald Haifield. Y en el concepto de resiliencia, entender que cómo poder iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma, de un impacto, etc. ¿Ya? Primer punto entonces, nuestro primer gran invitado, el concepto de gestión emocional. ¿Cómo estar bien yo para poder sostener un equipo? ¿Cómo poder tener algún espacio de contención emocional propio para poder contener a otros? ¿Cómo sostenerme para poder sostener a parte de mi equipo? Este es un tema tremendamente relevante, porque el liderazgo, por lo tanto, tengo que encontrar al menos algunas habilidades, algunas formas, algunas praxis para poder contenerme, cuidarme y a partir de eso cuidar a otros. Tenemos que entender entonces de que todo esto nos lleva a una alta demanda emocional. ¿Qué queremos decir con esto? La mirada del concepto emocional, más allá de un calificativo de bueno o malo, surge a partir de una demanda del entorno. Por lo tanto, lleva un comportamiento adaptativo a partir de esa demanda. ¿Cuándo se empieza a generar el problema? Cuando nuestra respuesta a la demanda emocional resulta ser totalmente desadaptativa. A esto nosotros le llamamos el autoestrés. Cuando tu comportamiento frente al estrés, a la tensión del entorno, resulta ser incrementadora de tu propia emocionalidad. O sea, tu comportamiento, en vez de modular la emoción, tiende a aumentarla. ¿Ya? Para esto entonces tengo que separar dos fenómenos, separar dos conceptos. Por un lado voy a separar el concepto de la emocionalidad. ¿Cuál es la característica de la emoción? Es que usted la identifica con facilidad. Usted ve a una persona con la emocionalidad de la rabia y usted, por ejemplo, lo identifica. La gente le cambia el rostro, le cambia la respiración. Sabemos que lo genera. Fue un correo en la mañana, fue una llamada por teléfono, fue una mala noticia. Tenemos claro qué generó esa situación. Y no menos importante, que son mucho más fluidos. Usted en la mañana recibe un correo, recibe una mala noticia, se enoja por la mañana, pero usted llega con una emocionalidad totalmente cambiada al final del día. Sin embargo, los estados de ánimo, como dice el tiempo marca la diferencia, son bastante más profundos. No necesariamente sabemos qué lo genera y no son tan fáciles de identificar. El tema es que son mucho más permanentes en el tiempo. Por lo tanto, uno, afecta cómo vivimos las emociones. Probablemente, cuando estamos en estados de ánimo más bien tóxicos, probablemente nuestro nivel de tolerancia a la frustración es menor. Pero por otro lado, afecta mucho la forma en que nos movemos en la realidad. Habla mucho de nosotros cuando la gente dice: mira, Fernando es así, Pedro es más o menos así.
La gente está hablando principalmente de tu estado de ánimo. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta cuando caemos en ellos y qué impacto tienen en nuestro entorno, en nosotros mismos y por sobre todo en los resultados. Hay equipos a los cuales les subyace ciertos estados de ánimo. Cuando trabajamos en asesoría del clima, el clima de una organización te habla del estado emocional de un equipo. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que la rabia es una emoción, pero si tú te quedas mucho tiempo en la rabia, tienes el riesgo de caer en resentimiento. La alegría es una emoción, pero si decides entrar muchas veces en espacios de alegría, probablemente te vas a mover hacia el optimismo. El estrés es totalmente adaptativo para una situación como la de hoy. El estrés va a permitir que tomemos resguardos para no contagiarnos, que tomemos conductas coherentes con una pandemia. Pero aquellos que se quedan mucho tiempo en el estrés o no tienen formas de salir del estrés, tienden a caer en ansiedad. Fíjate que el dolor es inevitable. Nietzsche decía en el libro Humano, demasiado humano, que el dolor es totalmente inherente a la existencia. Sin embargo, el sufrimiento resulta de estar mucho tiempo entrampado en situaciones de dolor. Boris Cyrulnik plantea algo bien interesante hoy día con la investigación en todo el tema de imagenología. Nos dice que cuando la gente se queda entrampada en el sufrimiento, o sea, del dolor pasa al sufrimiento y se quedan entrampados en el sufrimiento, es que se produce el trauma en nuestra estructura cerebral. Y la imagenología plantea que el trauma es un déficit de energía en el cerebro o una falta de funcionamiento. O sea, el cerebro funciona mal, de forma defectuosa, o funciona extremadamente lento. De ahí que nosotros decimos que muchas veces el estado de ánimo tiende a paralizarnos en vez de movilizarnos. El primer desafío, entonces, un desafío enorme, aprender a identificar la emocionalidad. Esto es tremendo porque vivimos en un mundo altamente racionalizable, donde tendemos a ponerle mirada cognitiva a todo. Tendemos a negar la emoción. Ya identificarla resulta ser un desafío. Y luego vamos a mirar en la siguiente diapositiva cómo no transformar mi emoción en un estado de ánimo. Entonces, ¿cómo incrementar la resiliencia? ¿Cómo no caer, no ser preso de mi emocionalidad y no transformarla en estados de ánimo que son altamente costosos para el organismo, para la salud mental y también para el entorno en el que nos desenvolvemos? Fíjese que hay distintas respuestas adaptativas, no las quiero nombrar todas, pero ¿cuál es el problema cuando te quedas fijado en una de estas? El escaneo de amenazas es estar constantemente mirando posibles amenazas del entorno. ¿Es súper adaptativo? Sí. Si te quedas pragmado o pegado en una de ellas, empieza a generarse el problema. El catastrofismo nos permite, insisto, ponernos en una situación de cuidado frente a todo lo que está pasando. El pensamiento emocional tiene que ver con que, dada la emoción en la que estamos, entendemos a mirar la realidad de una forma determinada. ¿Ya? Yo voy a volver sobre esto también a continuación. Pero fíjate que el autocuidado acá resulta ser clave. ¿Cuántas veces la emocionalidad te lleva a tener una acción poco adaptativa? Voy a dar un ejemplo clásico, que he visto mucho por lo demás hoy día. Hay gente que está con un alto nivel de estrés y se pone a ver televisión, matinales en las mañanas. Imagínese usted cómo llega la hora de almuerzo. Eso requiere de tener una conducta muy poco adaptativa frente a la situación amenazante propia de una pandemia. Entonces quiero leerle una frase que he tomado para mostrarles cómo miramos desde la emocionalidad, ni bien ni mal, solamente vale la pena preguntarnos si aquello que vemos nos está abriendo posibilidades o nos está cerrando puertas. ¿Ya? No es solamente sacado de las redes, pero creo que identifica muy bien lo que quiero comentar. En un segundo. Una pareja de recién casados se mudó para un barrio muy tranquilo. En la primera mañana en la casa, mientras tomaba café, la mujer observó a través de la ventana que una vecina colgaba sábanas en el tendedero. ¿Qué sábanas sucias está colgando en el tendedero? Necesita un jabón nuevo. Si yo no tuviera confianza, le preguntaría si ella quiere que yo le enseñe a lavar las ropas. El marido miró y quedó callado. Algunos días después, nuevamente durante el desayuno, la vecina colgaba sábanas en el tendedero
y la mujer comentó nuevamente: nuestra vecina continúa colgando las sábanas sucias. Si yo le tuviera confianza, le preguntaría si quiere que yo le enseñara la ropa. Y así cada 2 o 3 días la mujer repetía su discurso mientras la vecina colgaba su ropa en el tendedero. Había pasado un mes. La mujer se sorprendió al ver las sábanas siendo tendidas y entusiasmada fue a decir al marido: mira, ella aprendió a lavar la ropa. ¿Será que otra vecina le enseñó? Porque yo no hice nada. El marido calmadamente respondió: no, hoy yo me levanté más temprano y lavé los vidrios de nuestra ventana. Para que no se preocupe, esto es solamente una historia sacada de las redes. En mi casa probablemente sea yo el que le toque colgar la sábana y lavar ropa, para que tampoco crea que es algo de género, solo un ejemplo. Pero fíjese lo interesante. ¿Desde qué prisma emocional estás mirando la realidad? ¿Desde dónde te paras a mirar? ¿Cuál es el lente con el que estás mirando tu entorno? ¿Y cómo eso afecta tu comportamiento y por ende tus resultados? Esto es bien interesante porque es lo que Maturana nos diría, es hacer un ejercicio recursivo, es mirar desde donde estoy mirando. Es como volcarnos sobre nosotros mismos y en vez de poner la mirada en el entorno, poner la mirada en nosotros y de cómo estamos mirando nuestro entorno. ¿Qué realidad estamos construyendo? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la evidencia en torno a la gente resiliente? Primero, fíjate que hay una característica que es muy habitual en la gente resiliente, que tiene que ver con el enfoque con la que se paran a los problemas. No tiene que ver solamente con la cantidad de situaciones que les toca vivir, sino por sobre todo tiene que vivir desde dónde. Tiene que ver, perdón, desde dónde están mirando esa realidad. Palabra sencilla, muy conocida. Paul Václavic habla mucho de esto en el libro ¿Es realmente la realidad? ¿Desde dónde estás mirando tu entorno? ¿Desde el vaso medio vacío o desde el vaso medio lleno? ¿Desde aquellas cosas donde puedes intervenir o aquellas cosas donde no está a tu alcance intervenir? Voy a dar un ejemplo. Me encantaría tener la solución y la vacuna para el COVID, pero yo no soy ni químico, ni bioquímico, ni investigador en esa línea, no tengo mucho que hacer en eso. Pero sí tengo otras cosas que hacer: cuidar a mi familia, tomar resguardo, mantener las distancias, evitar situaciones sociales donde tenga que encontrarme cara a cara con gente o muy cerca con gente, etc. Dicho de otra forma, tu mirada está puesta en soluciones o en problemas. Las cosas te pasan o haces que te pasen las cosas. Mira, esto tiene que ver con un proceso actitudinal. ¿Por qué creo que esto está relevante? Porque la actitud es tremendamente predictora de desempeño. Por eso que en selección los psicólogos miramos mucho el fenómeno actitudinal. Segundo, a la gente le cuesta modificar su actitud porque no lo mira. Y mucho del proceso actitudinal tiene que ver con tu estado emocional. Y voy a dar un ejemplo para que vea el impacto en la diferencia. Fíjate que una persona crítica es una persona que está mirando constantemente aquellas cosas que podrían mejorar. Pero fíjate que el crítico con una actitud negativa, estoy simplificando el concepto, el crítico con una actitud negativa se transforma en un quejoso, que nadie quiere en el equipo. Un estado de ánimo negativo hace que la crítica se transforme en queja. En cambio, esa misma virtud, en un estado de ánimo positivo, como por ejemplo la esperanza, las ganas de mejorar, etc., esa misma competencia, esa misma habilidad se transforma en innovación. Y al primero no lo queremos en los equipos, al segundo lo andamos buscando. Y la habilidad a la base es la misma, pero su diferencia es actitudinal. ¿Dónde estás poniendo la mirada entonces en esta pandemia? En aquellas cosas que puedes controlar o en aquellas cosas que no puedes controlar. Esto tiene un impacto tremendo no solamente en tu capacidad de resiliencia, sino en tu bienestar, en tu rendimiento. ¿Ya? Esto no quiere decir negar lo que está pasando, tampoco quiere decir que vamos, tú puedes, no, si va a salir todo bien. Me ha tocado trabajar con gente que ha perdido familiares en esta situación. Me estoy haciendo coaching a gente que ha perdido familiares. ¿Se imagina que yo le diga que no, que la pandemia está todo bien? Sería tremendamente deslegitimador del dolor del otro. Sería iluso de mi parte. Incluso me atrevería a decir que sería hasta un poco agresivo. No quiere decir esto negar la realidad. Mirar desde el vaso medio lleno quiere decir que podemos navegar entre el realismo, pero siempre estamos con una cuota de esperanza. En otras palabras,
Esto lo tomo de una frase que decía un político sudamericano, no es chileno, pero decía, ser tener pesimismo optimista. O sea, miro el entorno, miro lo que no está, pero al final del día lo que prima es aquellas cosas donde puedo intervenir. Un cierto dejo de ambición, de que las cosas pueden mejorar, un cierto dejo de esperanza. Voy a volver sobre este concepto en un poco más. Quiero entonces mostrarles un video que refuerza el mismo concepto que hemos comentado. Shut up. What? Wait. I'm just gonna be so embarrassed. What makes you happy? Having fun? Hanging out with friends? Delicious food? Making money? Well, consider this. Psychologists have scientifically proven that one of the greatest contributing factors to overall happiness in your life is how much gratitude you show. Yeah? Think about that. Go ahead and marinate on it for a second. You can thank me later if you want. It'll make you feel better according to this study. You go ahead and click on it and read it if you want. Or you can keep watching because we read it. We thought it might be fun to test out for ourselves. We gathered a selection of volunteers to act as our subjects. First, we gave them a test. They didn't know what we were looking for, but it gave us a pretty good idea of their current level of happiness. We asked them to close their eyes and think of somebody who was really influential in their life, somebody who did something really amazing or important for them. We had them write down as much as they could about why this person was so important. Now, a lot of them thought at this point the experiment was over, until we really put them on the spot and tried to get them to call that person and read what they wrote about them. Thank you, Jessica. We're gonna have to have you call your mother. So who is that right person for you? Person is my sister, Erica. We're gonna give Erica a call. Okay. Who'd you end up picking? A friend of mine, Craig Ains. Her name is Dora. My college accounting instructor. Really? Is this somebody you're still in touch with today? No, I'm assuming that he's passed on. That's a To the shame. great beyond. You up for it? Yes. What would you say if we called up Dora? Oh, well, we can try, but she lives in... In Britain? Oh, no, number by heart. This is awful. That's fine. I don't know my mom's number by heart. If it's true that those who are going on are looking down on us, maybe he realized it is right. Hey, sweetheart. Hey, how you doing? Yeah. You got a second? Where you at, in the hotel? I am. I'm in the hotel. You scared me when you asked if I had a second something's wrong. No, I'm on like this little TV show, and they told me to talk about the person that influenced me the most, and I picked you, and they're making me call you. They're making me call you. Oh, wonderful. Hi, you've reached Craig. I'm not here right now. At the tone, please record your message. Oh, come on. Hello? Hi, Hi. Erica. It's me. All right, so I got to read you this paragraph. Can you hear me? Yes, I can. Go ahead, All right. sweetheart. All right. The person that influenced me the most would be my mother, Marlo Dawson. She is a single mother of two. She is a very hard worker and dedicated to her family. Hey, Craig. This is Loie. This is going to be a funny little voicemail, so I hope you enjoy it. I'm so sorry for calling you at 4 o'clock in the morning. I have to read this to you, okay? And you can't say anything, or I don't know. You can respond, but I probably will just keep going. Okay? Is everything okay? Yes, but I have to read this out loud to you. The person who has had the biggest impact on my life outside of Jesus Christ, who is responsible for my existence, was my college accounting instructor. He had a joy and enthusiasm for his job like no other teacher I have ever known. I love her to death, and she keeps me going with positive talk. She is a woman that knows what she wants and won't give up until it is achieved. Oh, something. I don't know what. I'm about to cry because it's so beautiful. I have to say that it's wonderful. I first met Craig on an independent feature film set in Whitefish, Montana. I recently have been sending Craig a lot of positive thoughts as he suffered a series of health problems. Despite his medical problems, he's continued to work and take pleasure in the small things,
in life, like sitting quietly with his wife Janine on the porch. Erica is my older sister and my best friend. Sometimes it even feels like we are twins. She's my #1 fan and my #1 supporter. She makes me happy because despite all my mistakes and my decisions, she still loves me no matter what. Your friendship is everything. And you are one of the most important person in my life. Even when she has a kid and many children, I will love her more than her kids. Okay, maybe not. I will never forget when she flew 3,000 miles at the drop of a phone call to save me from a breakup. I'm being blessed to have a son like you. I love you. Bye. Why did you do that to me? I don't know, because they made me do it. Thank you for picking up. Bye, sweetie. And then they're like, here, you're going to write this letter. And then I wrote like this whole long ass letter, which, you know, I like don't write. And then all of a sudden they're like, hey, guess what? Now we're going to call her and you're going to read her this letter. And I was like, what the Before we let them go, we gave our subjects one more happiness test. Now, we mixed up and rephrased the questions so they didn't know they were taking the same test twice. For those who took the time to actually write something down but couldn't make the phone call for whatever reason, we saw happiness increase between 2 and 4%. Good, but not exactly mind-blowing. Now, for those who actually picked up the phone and personally expressed their gratitude, we saw increases between 4 and 19%. So either way, expressing your gratitude will make you a happier person. But you want to know something really interesting? The person who experienced the biggest jump in happiness was the least happy person who walked in the door. What does that mean? That means if you're having a particularly tough time, trying this out will more likely have a greater impact on you. Trust me. I'm in a lab coat. In fact, while you're at it, film it and upload it to us, and we'll do something awesome with it. I'm Julian, and this has been The Science of Happiness. Perfecto. Mira esto, el video da un mensaje que creo que es importante destacar y conectar con lo que hemos dicho. Lo primero, nos dice que la gente agradecida tiende a vivir la vida, a tener un estado emocional, una plataforma, una matriz emocional, principalmente orientado hacia la felicidad, la alegría. Pero acá hay un análisis un poco más profundo. Aquellas personas que logran agradecer son personas que tienen un enfoque centrado en aquellas cosas que pueden intervenir. No se centran en la carencia, sino por sobre todo en la presencia, en aquellas cosas donde pueden hacer algo, en aquellas cosas que hay. Las personas que viven en la exigencia constante de sí mismo, de su entorno, que en el liderazgo muchas veces se transforma en líder autoritario, son personas que están mirando siempre la carencia, que miran lo que falta, que nunca están contentos con nada, que cuando tú les dices y reconocen, nos dicen, no, ¿por qué voy a reconocer? Si a la gente le pagan, Fernando, para que hagan bien su pega. Y yo a los coaches les digo, ¿y a ti para qué te pagan? Bueno, para que la gente rinda al máximo. Entonces tú no estás haciendo tu trabajo. ¿Desde dónde estás mirando la realidad? Tan solo hay 3 tipos de personas, nos plantea Nicholas Murray. Los que hacen que las cosas pasen, los que miran que las cosas que pasan y los que preguntan qué pasó. ¿Desde dónde te estás parando a mirar hoy día la pandemia? Recuerdo en una intervención que tuve en un equipo, una persona me hablaba de que le tenía pánico el contagio, me habló todo el rato de su familia, que él vivía con su madre, con su abuela, y que al contagiarse él involucraba exponer a la muerte a sus familiares. Y recuerdo que al final de la jornada le dije, ¿sabes qué? Me llama profundamente la atención que tu preocupación de esto no es coherente con tu comportamiento. Te he visto todo el rato con la mascarilla, con la nariz afuera, y sabemos que eso es prácticamente como andar sin mascarilla. O sea, te estás preocupando, pero el comportamiento es coherente a esa emocionalidad. Tenemos que evitar entonces que la emoción nos tome de rehén. El mayor obstáculo para vivir es la expectativa. ¿Qué quiere decir esto? Es centrarnos solamente en todo lo que viene. Podemos intervenir en el presente para cambiar el futuro, pero aquellas personas que están constantemente mirando el futuro son personas que caen con mayor facilidad en desesperación. Segundo punto, desafiar tus pensamientos, desafiar tus puntos de vista, desafiar tus historias.
Mira, todo proceso histórico tiene más de una posible explicación. Cuando nosotros tenemos una fundación, probablemente ya estén colegas, que se llama Corporación Emprende Más, es una fundación sin fines de lucro, totalmente social, y trabajamos en el desarrollo de emprendimiento. Cuando vamos a hablar con la gente del tema, dice, usted me habla de emprendimiento, pero mi realidad es tan distinta a la suya. Yo vivo en un sector vulnerable, no tengo recursos en mi casa, hay violencia interfamiliar, nos han dicho, por ejemplo. Y fíjate que es una pregunta muy poderosa y muy emotiva también. Y esa pregunta muchas veces resuena con lo que la gente está, con la gente que está ahí presente. Y nosotros siempre respondemos lo mismo. Me imagino lo difícil que le ha tocado. Y que la escucho, lo escucho, y siento que la vida se la ha puesto cuesta arriba. Pero fíjese que lo que usted me da como excusa para no emprender es lo que otros me han dado como motivo principal para ser emprendedores. Esto es bien interesante, ¿eh? Porque utilizamos la realidad como excusa, pero finalmente uno siempre decide qué historia quiere contar. Hay personas que fueron violentadas cuando chicos, sufrieron de maltrato y se han transformado en maltratadores. Y hay personas que también sufrieron de maltrato y han decidido jamás tocar a sus hijos. Y tú le preguntas al primero por qué es maltratador y te dice, bueno, es que a mí me enseñaron con maltrato. Si hubieses conocido a mi padre, es que yo viví maltrato. Y si hubieses conocido a mi padre, sabrías por qué yo jamás voy a maltratar a mis hijos, o a mi madre, o a un familiar, solo un ejemplo. ¿Ya? Tus explicaciones, por lo tanto, no te enamores de tus puntos de vista, de tus interpretaciones del entorno, cuestiónalas. Y hazte la pregunta más relevante de todo. Tus explicaciones te están abriendo puertas, tendrán mucho asidero, sirve, te inspira, estás tomando información, porque recuérdate que el entorno, lo que pasa no lo puedes cambiar, pero tu interpretación de lo que pasa siempre depende de ti. Quiero introducir un siguiente elemento entonces, que es el elemento del cuerpo. ¿Ya? ¿Por qué hemos introducido este elemento? Porque muchas veces es el cuerpo el que nos está dando las señales de que algo está pasando. Hablaba con un amigo quiropráctico, kinesiólogo, y me dice, estoy lleno de consultas por dolores de espalda y dolores de cuello. Y no te imaginas que todo esto, Fernando, el aumento y el problema probablemente es por toda la tensión que ha generado este tema. Por lo tanto, se sabe que aquellas personas que tienen mayor capacidad de resiliencia tienen alguna forma de hacerse cargo del elemento corporal. Nosotros decimos aquí que la acción le sigue a la motivación. Aunque no tengas ganas, haz algo. Aunque despiertes con poca energía, inicia haciendo alguna actividad. Por lo tanto, les hago la pregunta a ustedes. ¿Cuál es tu santuario? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál es la práctica, espacio, actividad que haces diariamente, semanalmente, para poder cargarte de energía? ¿Cuál es el espacio donde te reseteas emocionalmente? Le estoy haciendo coaching a algunos directivos del área de salud, que recuerdo, hay dos que me contaron, son de sectores totalmente distintos, unos del norte y otros de la zona central, y me contaban, me decía uno, me decía, Fernando, estoy haciendo yoga, me dijo, tomé cursos de yoga por internet, nunca en mi vida había hecho algo, yo no soy muy, él me decía, yo no soy muy namaste, pero fíjate que me planteaba, me decía, ni siquiera, me di en la necesidad de hacer algo, porque si no, no lograba llegar al final del viernes con energía. Tengo todo el tema de la pandemia, tengo gente enferma, hemos perdido gente. Por lo tanto, el santuario nos permite tener energía, más todavía nuevamente en el liderazgo, que muchas veces es un cargo de cierto nivel de soledad, porque a veces estamos entre la estrategia y el equipo. ¿Ok? Contarles algunas prácticas que me ha tocado ver. Hay una organización que se dieron cuenta de la relevancia de esto, y lo que empezaron a hacer es generar un chat, un WhatsApp, donde la gente los fines de semana compartía estas prácticas de santuario. Recuerdo una porque me tocó participar, de una persona que ama mucho el turismo aventura, y él cuenta que su gran tema ha sido estar encerrado hoy en la pandemia, viviendo muy cerca de la montaña. Entonces él dice, mi sueño, mi gran espacio era salir con mis hijos el fin de semana a la naturaleza, a acampar, ¿no es cierto?, hacer expedición, etc. Y él me dice, él contaba, decía, bueno, ya que no puedo hacer esto,
armó una carpa en el living de su casa, armó una carpa, y tiene hijos chicos y contó que hicieron toda la dinámica, solamente que dentro de su casa, obviamente distinto, pero dijo, necesitaba hacer algo para cargarnos de energía, para poder salir de la rutina propia de la pandemia. Esto me ha llevado a ser altamente innovador, y lo que mostraba en esto fue bien interesante, que juntó unos palos, consiguió un nylon, un celofán, si quiere llamarle, de color rojo, y simuló una fogata. Y él mandaba fotos en este grupo, y otras personas que contaban otras actividades, etc. A partir de esto, entonces, quiero entrar al elemento de conectar con el cuerpo. Dos miradas acá, conectar con tu propio cuerpo, pero además conectar con el cuerpo de tu audiencia, de tu entorno, de tu equipo. Si quieres contener, tienes que ser capaz de escuchar lo que la gente dice y lo que la gente no dice. Lo que la gente se dice a sí mismo cuando conversa contigo. Ese diálogo, lo que la gente se dice a sí mismo, aparece principalmente en el eje corporal. Vamos a abordarlo desde la disciplina de Alba Mountain, ¿ya? Que es una disciplina que considera todo el elemento corporal desde lo antropológico, o sea, deja lo cultural afuera y considera solamente lo propio de la existencia o de nuestra estructura biológica. Entonces les quiero mostrar un video muy breve. Es un video de una actriz que se llama Marina Abramovich. Ella da distintas conferencias en el mundo, y esta conferencia es muy sencilla. Lo que ella hace es sentarse al centro de un salón, y gente del público se sienta al frente de ella. Abre los ojos y ella mantiene el contacto visual por 30 segundos sin decir una palabra. Luego se va la persona del público, se sienta otra, y así surge, esa es más o menos la rutina del seminario, de la conferencia que hace Marina Abramovich. Sin embargo, en esta imagen, o en este video, usted se va a dar cuenta de que hay algo distinto. Y ese algo distinto radica principalmente en que usted se da cuenta que hay una conversación intensa, profunda y con mucha carga emocional. La productora le ha preparado una sorpresa a Marina. Le va a poner una expareja con la cual ella, por lo que yo me informé en las redes, digámoslo, fue una relación bien conflictiva, bien tormentosa, y no se ven hace muchos años. Usted se va a dar cuenta que hay una conversación, y lo invito, no a adivinar, sino a hipotetice, escuchando esta corporalidad, ¿qué tipo de diálogo hubo ahí? ¿Ok? Vamos.
Mire esto. Martin Buber decía una frase, decía: los seres humanos somos seres profundamente dialógicos. Y dice que todo ser humano tiene tres conversaciones, o tres tipos de conversaciones. Todo ser humano conversa con otros. Todo ser humano conversa consigo mismo. Y todo ser humano, incluso aquel que se plantea como agnóstico, tiene una conversación con lo misterioso. Pero mira esto, el diálogo con nosotros mismos, tanto nuestro como de los demás, tiende a aparecer en el cuerpo. Y no nos damos cuenta de toda la información que nos entrega la corporalidad. Mi cuerpo habla antes que mi palabra. ¿Ya? Cuando yo, en un ramo en la Universidad del Desarrollo, hago un módulo donde trabajo con profesores universitarios, y siempre me hacen esta pregunta, me dicen: pero ¿cómo te das cuenta si tu audiencia te está entendiendo? Si te siguen o te están prestando atención. El feedback más rápido que tiene un profesor es mirar la corporalidad de su audiencia. Ahí aparece la aprobación o la desaprobación. Si hace o no hace sentido lo que estamos diciendo. Esto los vendedores lo tienen claro. Un vendedor bueno sabe que vendió antes de entrar a un diálogo, mirando la corporalidad, cuando ha mostrado el producto, vehículo, servicio, etc. Haga el ejercicio de mirar su audiencia cuando usted esté presentando, y yo le aseguro que la aceptación o rechazo a lo que usted dice, si te están comprando o no la idea, va a aparecer en el cuerpo de tu audiencia. Por lo tanto, ¿qué hace el Alba Mouting? Rápidamente, el Alba Mouting es un método para inducir la emocionalidad. ¿Qué es lo interesante? Susana Bloch comienza a trabajar con hipnosis ericksoniana, donde lo que hacemos es disminuir el proceso de censura, filtro social, vergüenza, pudor, etc., para que la gente se conecte de forma pura con la emocionalidad y haga una expresión en torno a esa emoción sin filtro social. Muy similar a la catarsis, ¿eh? Voy a reducir esto, pero hay un libro que habla de esto que se llama El alba de las emociones, de Susana Bloch. ¿Ya? Nosotros en la universidad nos formamos en pregrado en un electivo con esta metodología, por eso me encontré con esta técnica. ¿Qué es lo interesante? Primero, que tiene harto sustrato científico, harta evidencia, pero fíjense que lo que hace Susana Bloch es lo siguiente: al hipnotizar a las personas, insisto, no es la hipnosis de la televisión, sino una hipnosis clínica, se da cuenta que las personas, cuando se contactan con una emoción, cambian tres patrones: cambian su respiración, cambian su tensión corporal y cambian la postura de la cara. Y lo que hace Susana Bloch es empezar a hilar estos patrones y darse cuenta de que son totalmente culturales, son prácticamente ontológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende del lugar. Estas tres patrones corporales son totalmente independientes de la cultura. Por lo tanto, si tú lo tomas en Chile, en Estados Unidos, en Australia, en Europa, Asia, etc., te deberías encontrar con los mismos patrones corporales. Y la primera hallazgo es decir: mira, encontré estos patrones que son totalmente propios de la existencia o de la especie y son independientes de la cultura. Y nos damos cuenta que nuestra emoción afecta nuestra corporalidad. Eso ya creo que de alguna forma lo hemos instruido. Le han pedido a gente ciega que se pone, y aquí está, probablemente está conectada Bernardita Leighton, socia de Talento Inspirador, y ella me comentó este video y luego lo busqué, donde
le pedían a la gente que se pusiera en posición de triunfo, gente que nunca había visto a alguien celebrar. Y la gente se ponía con los brazos arriba así. O sea, hay algo en nuestra estructura que nos predetermina corporal y biológicamente. ¿Qué es lo interesante? Susana Bloch hace el camino inverso y dice, ¿qué pasaría si yo a las personas las induzco a cierta emocionalidad? Las entreno, las hago respirar de una forma, poner el rostro de una forma, tensar el cuerpo de una forma. ¿Podré inducir la emocionalidad? Y fíjese que la evidencia es concluyente. Tu cuerpo afecta la emocionalidad en la que tú te mueves. Tú puedes despertar con total energía en la mañana, pero si caminas con los pies arrastrados, estoy seguro que al final del día tu emocionalidad va a ser coherente a ese cuerpo. Fíjate que una respiración tranquila es incompatible, o es medianamente incompatible con un alto nivel de angustia y ansiedad. Por lo tanto, ser consciente del elemento cuerpo, tanto mío como de los demás, me ayuda también a modular, a moderar mi emocionalidad, a gestionarla. ¿Ok? 3 elementos que mira: la respiración, el eje corporal y la contracción músculo-facial. Pero fíjese lo interesante que también nos permite monitorear las claves que aparecen en mi entorno. Monitorear, por ejemplo, qué me está diciendo el cuerpo de mi colega, qué me está diciendo el cuerpo de mi equipo. Porque muchas veces la forma de pedir ayuda no es explícita, sino que aparece a través de las claves corporales. Una mirada esquiva, un tono más bajo, un tono a veces con la garganta apretada, me da luces de lo que le está pasando al equipo. Clave a la hora de contener. ¿Ya? Aquí está el eje corporal, pero quiero plantear algo. Fíjese que el miedo tiende a alejar. ¿No es curioso que la arrogancia tiende al cuerpo tiende a inclinar el cuerpo hacia atrás o declinar el cuerpo? Porque muchas veces la arrogancia lo que tiende a esconder es inseguridad, y la inseguridad es una cuota de miedo. ¿Ya? Cuando yo tiendo a mirar estas claves del cuerpo, puedo entender qué se está diciendo la gente. Más rato le vamos a llamar, en 2 presentaciones más, 2 slides, le vamos a llamar a escuchar la canción detrás de las palabras. Pero además tiene que ver con hacerme cargo de mi cuerpo para neutralizar, resetear la emoción. Susana Bloch hace una técnica que llama step out, que son de respiraciones tranquilas, soltura corporal y masaje facial para hacer esta suerte de reset emocional. Yo le hago la pregunta a usted. ¿Usted está escuchando las claves de su cuerpo? ¿Está escuchando su entorno y lo que el cuerpo dice de la gente que está en su entorno? ¿Estás escuchando tu cuerpo? Porque muchas veces el estrés exaltado, o cuando el estrés empieza a transformar en un estado de ánimo como la ansiedad, el trauma, etc., es el cuerpo el que avisa. ¿Ya? Me queda el último punto, que tiene que ver con el equipo propiamente tal. Y pongo una imagen ahí, ¿eh? La imagen es la imagen de los Springboks en el Mundial del año 95, cuando salen campeones de Sudáfrica. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo son los vínculos en tus sistemas? Laboral, incluso familiar. ¿Qué tan cohesionados son? La evidencia nos dice, la experiencia igual. Aquellos equipos que tienen calidad en las relaciones no significa ser amigos, significa que al menos está instalado cierto nivel de confianza. Tienden a enfrentar mucho mejor las situaciones de alta tensión y las situaciones críticas. ¿Por qué pongo ahí la imagen de los Springboks? Porque están en el Mundial, en el último partido, donde salen campeones, y el equipo contrario, favorito, y con muchas medallas de campeonatos mundiales, empieza a hacer el jaque, que es una danza de intimidación. Y la reacción natural de los equipos es retroceder. Pero fíjate que en este momento los Springboks se toman de los brazos y empiezan a avanzar. Y el mensaje aquí es: si estamos unidos como equipo, vamos a enfrentar todo tipo de adversidad. ¿A qué nos referimos a la calidad de las relaciones? Primero, a que haya cierta seguridad de hablar cosas impopulares, que haya seguridad de pedir ayuda. Y también se refiere a la confiabilidad. ¿Qué tanto siento? Que es predecible la respuesta del entorno. Esto en el liderazgo es clave. Cuando el líder ha mostrado ser de una sola línea, por así decir, cuando ha mostrado ciertos criterios de comportamiento, la gente sabe predecir cómo se va a comportar el líder. Y eso genera mucho mayor tranquilidad a los equipos, a saber cómo comportarse. ¿Ya? El entorno, el sistema donde te estás desenvolviendo, genera que la gente desarrolle su potencial
Cuando estamos en situaciones críticas como la de hoy, ¿podemos florecer en resiliencia? Porque esta crisis puede hacer que nos unamos mucho más que antes, que creemos vínculos que jamás en mi vida pensé que iba a crear dentro de la organización. Para el terremoto lo dimos, me hice amigo de gente, yo conversé, decía gente, me decía, yo conversé con vecinos que jamás había conversado. ¿Ya? Son los vínculos entonces los que nos permiten sostener cierto nivel de tensión. Circuito abierto. Los seres humanos nos conectamos emocionalmente a través de nuestras neuronas espejo. Si tú eres un líder altamente negativo, vas a contagiar a tu entorno con negatividad. Les hago la pregunta entonces, ¿qué emocionalidad está contagiando usted en su entorno? ¿Qué emoción te caracteriza? Porque le tengo una noticia. Eso también se le va a devolver. Eso también le va a repercutir a usted. Porque usted está dejando un entorno emocional del cual usted también pertenece. ¿Sabe por qué el cagüín, muy común en Chile, el pelambre, etcétera, es tan dañino y es tóxico? Y además cuando un líder lo hace es tremendamente tóxico. Porque si bien usted habla mal de una persona para liberar energía, encontrar apoyo, usted está toxificando el aire del cual también respira. Usted está toxificando el sistema del cual usted es parte. Y eso se te va a devolver de alguna forma. Le muestro este video entonces. ¿Qué emocionalidad estás contagiando en lo familiar y en lo laboral? Vous pouvez pas dire pardon? Oui, ben ça va, vous avez qu'à regarder, vous allez aussi. Excusez-moi, ça vous embête pas si je passe avant parce que j'ai fait juste ça. Ben moi aussi, je suis pressé. Vous faites la queue comme tout le monde. Ça va, vous avez pas besoin d'être désagréable. Et donc, Mathieu, ça fait 3 fois que j'essaye de je t'appeler. peux pas te parler, je suis au travail. J'ai besoin de te parler pour ce soir. Monsieur? Mademoiselle, si je vous sers. Enfin, déjà, vous êtes sur une table de 4, vous pouvez pas aller sur une table de 2. Non, mais c'est pour être proche du chauffeur. C'est pas possible. Monsieur, il n'y a personne. Non! Vous comprenez ce que je dis? Monsieur, il n'y a personne. Ah, encore vous? C'est bon. Mire esto. Daniel Goleman lo plantea y desarrolla toda esta idea en profundidad en el libro El liderazgo resonante. Pero el líder pone la música del equipo. El líder es el DJ, el director de orquesta. Pone la canción, el ritmo en el equipo. Cuando un líder está impregnado de emoción negativa, claramente afecta al equipo. Un líder resiliente debería aportar también a la resiliencia colectiva. Un líder resiliente aporta positivamente en la capacidad adaptativa de ese equipo. Por el contrario, un líder gruñón, un líder autoritario que no permite el diálogo a las diferencias, etc. Por ejemplo, en situaciones de cambio, es prácticamente un desastre. ¿Ok? Equipos con contención, equipos con capacidad de florecimiento. ¿Cuál es el rol del líder para generar este nivel de resiliencia colectiva en el equipo? Primero, el líder ser capaz de estar en paz con aquellas cosas que no puede modificar, con aquellos sucesos históricos que no podemos modificar ni cambiar. Estar con cierta tranquilidad y contagiar a su entorno con cierta tranquilidad.
Cuando me ha tocado volar, nos tocó hacer clases en Lima, con Bernardita, que está también conectada. Recuerdo cuando había turbulencia, a veces no nos tocaba nada de turbulencia, pero casi de forma instintiva, lo primero que hacíamos era mirar a la tripulación. Ya las primeras veces, cuando nos tocó un par de veces turbulencia fuerte, y yo siempre quedaba con la sensación de que si la tripulación estaba tranquila, uno estaba tranquilo. Esto pasa lo mismo en el liderazgo. Si el líder tiene cierta tranquilidad, tiende a contagiar su entorno con tranquilidad. Luego, ¿qué emocionalidad estás poniendo en el presente? Nosotros creemos que la confianza se mide en la cantidad de vulnerabilidad que es capaz de mostrar la gente. Muchas veces en la gestión del cambio, cuando estamos implementando procesos de cambio cultural, etcétera, muchas veces el no sé no aparece como no sé, aparece como no quiero. Porque no quiero no te muestra tan vulnerable. ¿Qué tan vulnerables son capaces de mostrarse las personas? Va a permitir que la gente pida ayuda, que yo esté dispuesto a dar apoyo y a pedir apoyo. Cuando un líder genera confianza, no entendido por ser confianzudo, por lo demás, esto nos permite contener, sostener y acompañar. Tema clave hoy día en la pandemia. ¿Eh? Fíjese que detrás de una persona que le ha ido bien, de un talento desarrollado en el equipo, hubo un jefe que confió. Nuestras expectativas en el equipo afectan el comportamiento del equipo. Tratad a un hombre como es y siempre será igual. Tratadle como puede ser y se convertirá en la persona que debe llegar a ser. ¿Ah? Wolfgang Goethe. ¿Cómo debe ser entonces nuestra mirada al futuro? El líder tiene que ser un sembrador de esperanza, mirar desde el vaso medio lleno, activar el protagonismo en su entorno, mirar aquellas cosas donde puede intervenir. Para ir cerrando ya, liderazgo genuino requiere de dos competencias. Uno, mostrarme también vulnerable, un líder que pide perdón, un líder que reconoce su error, un líder que no se para desde la perfección ni desde la omnipresencia. Es un líder que la gente ve mucho más humano, por lo tanto, la gente le aumenta esa credibilidad, esa autoridad conferida por el equipo. Pero además nosotros decimos también ser genuinos a la hora de escuchar a nuestro equipo, lo que la gente dice y lo que la gente no dice, o por qué la gente dice lo que dice. Creemos que el desafío, y pongo una imagen de los años 80, creemos que el desafío es escuchar más allá de lo evidente, no solamente lo que la gente hace, sino por qué la gente hace lo que hace. ¿Ya? No quedarme con lo literal, sino mirar más allá de lo evidente, mirar debajo del agua, la canción detrás de las palabras. Quiero ir cerrando con este elemento. Esto lo van a tener, yo, ojalá, bueno, nos vamos a enviar la presentación, vamos a hablar con Alberto, pero fíjense que esto es una forma, quiero cerrar con una forma de hacer un proceso de autogestión o de mirarme cada cierto tiempo para ver qué tanto me estoy cuidando y cómo estoy incrementando mi capacidad de resiliencia frente a la adversidad. Y pongo esta frase, dice, los sistemas humanos crecen en la dirección de las preguntas que se hacen de forma persistente. ¿Ah? Ese es Copywriter y Whitney, que son los que plantean todo el tema de la apreciación indagativa. ¿Por qué les digo esto? Deténgase. Ralentizar le llama Boris Cyrulnik. La ralentización genera capacidad de resiliencia. ¿Qué significa esto? Detenerme de la vorágine a reflexionar. ¿Cómo? A través de la conciencia y de la indagación. Hacerme algunas preguntas en lo mental. ¿Estoy centrado en soluciones o en problemas? Y ahí tengo una lista más de procesos de autoindagación. En lo emocional, ¿qué estoy dejando en mi equipo? ¿Con qué me estoy contagiando yo? Estoy conectando mi entorno. En lo social, ¿estoy dispuesto a hacer una ayuda? ¿Qué tanto apoyo estoy prestando a mi equipo? En lo trascendental, estoy conectando a mi equipo hacia una mirada mucho más existencial. Estoy centrándome en el por qué cuando trabajamos con mi equipo, o he centrado en dar instrucciones, que significa centrarme en el qué. Recuérdese que los griegos decían una frase en el mito de Sísifo: no hay nada más desmotivador que hacer un trabajo sin sentido. Y en lo corporal, estoy escuchando las señales que me envía mi equipo, estoy escuchando las señales que me envía mi propio cuerpo, estoy tomando el elemento corporal. Fíjese que hay un montón de gente que es el cuerpo que le cierra puertas,
porque no es capaz de escuchar el cuerpo del otro, para ver si la conversación es pertinente o no. Y hay gente que no se da cuenta que su cuerpo es el que le cierra puertas. Yo conozco gente que en el coaching tenemos que trabajar esto. ¿Por qué? Porque no se da cuenta que lo que dice su cuerpo cuando va a pedir aumenta la probabilidad de que le digan que no. Entonces quiero cerrar con algunas reflexiones y darle el espacio a las preguntas. Primero, entender que la crisis nos pone a prueba. Quienes lideran mal, probablemente en crisis van a liderar peor. Segundo, también nos mira qué tipo de compromiso hemos construido a lo largo del tiempo. Porque esto es una cuenta corriente que podemos tener saldo para sacar hoy día en situación crítica. Nos obliga a repensar no solamente en lo laboral, sino también en lo existencial. ¿Qué cosas son centrales? ¿Qué cosas son accesorios? Hay un montón de gente que me ha dicho, yo nunca me había dado cuenta de la cantidad de reuniones que hacía que no agregan valor. En lo personal hay gente que me ha dicho, Fernando, hoy día mi jerarquía de prioridades ha cambiado a través de esto. Personalmente yo tengo a mis dos padres hoy día con una enfermedad muy riesgosa, yo no los veo hace 5 meses. Usted no sabe cómo hoy día valoraría un abrazo, algo que tuve siempre ahí a mano. Hoy día me muero por darle un abrazo a mis papás. Por lo tanto, también nos ha llevado a repensar, reflexionar, ralentizar, como nos dice Barry Silentnick, sobre qué cosas son medulares y qué cosas pueden esperar. Los líderes entonces tienen un tremendo poder, pero como todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y le hago la pregunta a usted, más allá si usted tiene un rol de jefatura, entienda el liderazgo como la capacidad de influir en otros. Eso tiene que ver con lo personal y lo laboral. Y hágase la pregunta, ¿cómo quiere influir en sí mismo? Liderarse a sí mismo. Y la segunda pregunta, ¿cómo quiere influir en los demás? Fíjese que usted tiene el tremendo poder de abrazar, pero también de disparar, de destruir. Con un martillo y un cincel usted puede hacer una escultura, pero usted también puede demoler. Usted dice, lo decía Sartre, estamos condenados a ser libres. Usted elige qué camino tomar. Quiero cerrar con 2 últimas reflexiones. La primera es esta. La gente resiliente es mucho más solidaria. Y no hay un mejor momento para ser solidario que la pandemia y las crisis con el equipo. Hágalo por usted y hágalo por su equipo. Tome el rol de ayudar a los demás. La gente generosa tiende a vivir con mucha mayor felicidad, no en lo laboral, en la vida. Yo lo invito a mostrarse como una posibilidad de apoyo a los demás. Y quiero cerrar con este video cortito para decir solo una frase a la hora de cerrar. Morning. Este video al principio le va a sonar un poco chocante por un par de palabras que dice ya, es bien de alto impacto el video, pero quédese con el mensaje que hay al final, en la segunda escena del video, por favor. Can I give you some info? Morning, sir. Take a leaflet. Leaflet, guys. Morning, buddy. How are you? Would you like to take a leaflet? Fuck the poor? Would you like to take a leaflet, mate? What do you mean, fuck the poor? Fuck the poor. Fuck them. That's disgusting. What's all this? What do you think you should do? Start to get a job if you ain't got a place to live. I came from a poor country. She just fucked me as well, yeah? There's hit rock bottom. There's a reason for that. You should be thinking of a better way to get them off the shit. The guy's cold down there, gotta give him a blanket. It's a joke. We're gonna become bitter, bro. Inside. I've been homeless for 2 years. Got no fucking heart. I don't respect that at all. You're just standing there like an idiot. You don't think it's too far? Like, it's offensive. The fuck Help the poor. Anyone got any spare change, folks? Help the poor. Help the poor, please, folks. Anybody? Thank you, sir. Cheers. Thank you very much. Le he mostrado ese video con cierta intencionalidad, ya, un segundo, pero he querido plasmar el siguiente mensaje, ¿ya? Cuando yo muestro esto, muchas veces la gente me dice, es que yo trato de hacer cosas, estimado. Haga poco, pero haga algo. 1 gramo de acción pesa mucho más que 1 tonelada de intención. Recuerde que la pandemia va a pasar, pero hay algo que va a permanecer en el tiempo, que es la historia. Usted decide
qué historia quiere contar. No espere que las cosas pasen, haga que las cosas pasen. Sea protagonista de la forma en que usted está construyendo la historia. Como dice en el existencialismo, usted ni siquiera decide ser libre, está condenado. Por lo tanto, lo invito a empezar a escribir su propia historia frente a la pandemia y que se pare en el protagonismo. De alguna forma, todo lo que he dicho empieza a tomar fuerza cuando usted empieza a hacer cosas distintas. Y son mucho más relevantes y de mayor impacto emocional. Por lo tanto, estimados, mi invitación es el protagonismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, por esa exposición y por la claridad con la cual siempre pasas por estos contenidos. Aquí en los comentarios, en el chat, se puede ver que los participantes agradecen tu claridad en términos de los contenidos. Y bueno, lo importante que es hablar de estos temas en el periodo que estamos pasando, ¿no? Hablar sobre liderazgo y resiliencia, bueno, el nombre del webinar es liderazgo, resiliencia en tiempos de crisis, pero llevándolo más en el concreto, en el periodo de pandemia ha sido todo un tema y los desafíos que hay en base a eso. Y haciendo este link un poco con lo que te comentaba y viendo un poco las preguntas que surgen, porque el primer comentario que nos surge fue sobre cuando hablaste sobre la corporalidad, ¿cierto? La corporalidad, que es bien importante en el sentido de esa información que se nos da, ese feedback que tenemos de manera inmediata. Y bueno, el primer comentario de Marcela Elgueta dice que, claro, incluso online sabemos un poco de corporalidad con el tono de la voz. Pero como desafío, ¿tú cómo ves el tema de corporalidad con el tema de las clases online, sobre los grupos de trabajo que se conforman online? ¿Cómo es el desafío que tienen que tener los líderes en términos de superar la barrera de lo digital? Bueno, voy a hablar en dos concepciones. Primero voy a referir al liderazgo y a las reuniones virtuales o la forma de trabajar virtual. Mira, primero dos cosas. Generalmente cuando yo utilizo la pantalla, uno ve si hay cierta incomodidad, cierto nivel de tensión, tiende a aparecer, por lo tanto, des el tiempo de conectarse visualmente con el equipo. Yo cuando hago clases inicio y me dedico al menos 40 minutos para conocer a mi equipo y que se presenten en sala para ver con quién voy a interactuar. Por otro lado, generar un cierto espacio de seguridad, cosa que la gente también se atreva a pedirme ayuda. ¿Ya? O sea, si yo siento que lo que va a venir del otro lado, es mira, en realidad tenéis que salir solo de esto, o una suerte de no apoyar, eso claramente va a afectar las ganas que tengo de pedir ayuda. Y hay otro punto bien importante que se llama el reconectar, ¿ya? O dicho de otra forma, el ralentizar, dar espacios para reflexionar en equipo a partir de lo que está pasando. Es bajarse un poco de esta velocidad, detenernos y abrir conversaciones para preguntarle a la gente, a mi equipo, cómo se sienten, cómo lo puedo ayudar, cómo yo a veces puedo generar un acuerdo con mi equipo que les ayude a llevar el día a día de mejor forma. Cierro con esto. Recuerdo que un equipo, por ejemplo, ellos se dieron cuenta que durante el día era mucho más difícil contestar situaciones emergentes porque tengo a la familia, a mi hijo, etc. Y ellos hicieron el acuerdo que cuando se manden correos de alta relevancia, en ciertos horarios, fue un acuerdo de equipo, ellos iban a llamar. Y cuando yo te enviaba informes o información en ese espacio de alta demanda y no era de tanta relevancia, yo no te llamaba. O sea, se generó un consenso en el equipo porque se puso un espacio reflexivo. Y a partir de ese espacio reflexivo se generó un sinfín de acciones que ayudó al equipo a llevar mucho mejor esta situación de pandemia. ¿Ya? Era una empresa química con mucha demanda a partir de lo que está pasando. Bueno, qué importante es generar esos espacios. Yo creo que ese es el desafío que hoy día tenemos como equipo, de que si bien efectivamente el tema del teletrabajo y estas reuniones virtuales hacen que haya una sensación subjetiva de sobrecarga laboral, la idea es ojalá que los equipos mismos generen este espacio de reflexión que tú dices, en donde uno pueda como reconectarse y también un poco parar la máquina y conectarse nuevamente con los equipos. Exacto. Abrir conversaciones y poner diálogos en la mesa. Yo creo que eso es relevante. ¿Otra pregunta? Sí, vamos a ir con las preguntas. Tengo acá Eric Reyes, dice, sabemos que las crisis son oportunidades, principalmente en el proceso de liderazgo. ¿Cuál es el principal enfoque que debe tener el líder en este tiempo?
Fue una respuesta súper amplia, pero yo creo que dos cosas. Uno, mirar el espacio de contención, pero sin perder en foco la estrategia de la organización. No es contener por contener, o sea, es un poco antes del amiguismo, es como entre el líder y la cercanía, pero sin caer en el amiguismo, sin olvidarnos de que hay ciertos negociables que siguen estando ahí a la vuelta de la esquina. O sea, tenemos que seguir siendo productivos probablemente para cuidar la organización, para cuidarnos de la competencia, etcétera. Pero yo creo que tomar el rol de espacio de contención resulta clave hoy día. Piensa esto, estamos en un alto nivel de tensión. El exceso de tensión nos inmoviliza. La falta de tensión nos lleva muchas veces a la holgazanería. Dato importante, hay mayores animitas y accidentes en la recta, porque la gente se relaja. Por lo tanto, si la tensión es excesiva hoy día, hagamos cosas para mantener una tensión, pero siempre esa tensión tiene que permanecer dentro de los márgenes adaptativos, dentro de los márgenes productivos, ¿ya? Para cuidar la organización, cuidar nuestra fuente de trabajo, etc. Creo que hay que aclarada la pregunta de Eric. Ahora aquí vamos con otra pregunta de Cristian Orellana. Dice, ¿cómo puedo redireccionar la visión del gerente en general hacia su equipo desde mi función de asesor? Hacer que confíe en su equipo de trabajo. ¿Hacer qué, perdón? Hacer que confíe en su equipo de trabajo. Sí. Bueno, aquí la herramienta más útil es el coaching, ¿ya? Pero el cambio profundo no sucede por imposición, menos en un coaching, así no tiene sentido que el coach tenga que ponerle algo. Generalmente, a través del proceso de indagación, la idea es hacer preguntas para que el otro solo empiece a mirar el costo que está teniendo su actual forma de liderar. Me explico. Cuando yo tengo un líder autoritario, por ejemplo, ese líder actúa de forma autoritaria primero porque cree que es la mejor forma. Segundo, no conoce otra forma. Y tercero, no es consciente de los costos que está generando en su entorno e incluso en resultados estratégicos. Y ahí la conversación tiene que ser orientada con expertise, digamos, a mostrar cuáles son los posibles costos. Me explico, cuando yo le hago coaching a un líder autoritario, le hago 3 preguntas que lo movilizan solo al cambio. Le digo, ¿estás llegando muy tarde a la casa? Sí. ¿Sientes que te cuesta que funcione esto? Un montón. Y tercero, le digo, ¿te gustaría entrenar una forma de liderazgo que requiera gastar menos energía y que haga que sientas que lleva mucho más en armonía el equipo, sentirte un poco más feliz, llegar menos cansado a la casa? Obviamente que me cuestiona, pero existe ese poder, y bueno, veamos. Pero ya cuando la gente se empieza a cuestionar y yo le muestro todo lo que no está viendo, la gente sola empieza a abrirse una posibilidad de cambio. Cierro con esto, la palabra cambio viene del latín cambium, que quiere decir trueque, o viene del concepto trueque. Cambiar tiene un elemento de ganancia y un elemento de costo. Demuéstrame que el cambiar ese nuevo comportamiento me permite minimizar costos y maximizar mis ganancias. Ya, y con esta pregunta ya nos estamos pasando un poco en el tiempo, con esto ya vamos cerrando el webinar. La última pregunta que le hace aquí Marcela dice, en ocasiones algunos colegas sienten que esta es una visión pinky de las dinámicas en las organizaciones. ¿Cómo podemos, más allá de la conversación del modelaje, a sembrar al menos dudas sobre las formas estructuradas y mecanicistas, a veces maltratadoras en las organizaciones? O sea, yo creo que estamos en un proceso de transformación cultural desde el momento que las organizaciones empiezan a incluir elementos como engagement, empiezan a medir el engagement, empiezan a medir el clima laboral, que nos habla también de cómo son estas prácticas. Yo creo que nos falta camino por avanzar, pero yo creo que las organizaciones están haciendo el esfuerzo, y mi experiencia en la asesoría es que estas prácticas toman fuerza cuando se vinculan hacia la estrategia de la organización. Me explico. Si yo he puesto dentro de mi organización un elemento estratégico relevante como el tema del clima, el tema del liderazgo, tiene que afectar toda toma de decisión a la hora de hacer, por ejemplo, desarrollo dentro de las organizaciones, etc. Me explico. Si yo tengo un líder que lidera mal, o que tiene buenos resultados, pero el costo a nivel relacional es alto, tiene muy mal clima laboral, si hay una posibilidad de desarrollo,
¿Qué debería hacer yo? Proponer a esa persona, pero antes con un trabajo, y si le sabes que está esta posibilidad, pero ojo, está esta brecha, trabajar para lograr las competencias de ese nuevo cargo. ¿Qué hacen muchas veces? Nos pasa que a veces nos piden, mira, hay que trabajar con esta persona porque acaba de asumir el rol de gerencia, pero le faltan estas competencias. Todo mal. La persona ya asumió el rol, tiene el cargo y de alguna forma ha reforzado todos los comportamientos. Entonces, tiene que ver con anclar estas nuevas prácticas con todos los instrumentos y herramientas estratégicas de la organización. Evaluación del desempeño, promoción, políticas de remuneraciones, capacitación y formación, etcétera, etcétera. Perfecto, Fernando. Yo creo que nos queda bastante claro la temática expuesta y nada, agradecer tu tiempo. Sabemos que estás con una agenda muy apretada. Dejar los invitados también a los participantes al curso que va a realizar en base a esta misma temática sobre liderazgo y capacidad adaptativa en tiempos de crisis, que es el próximo 22 de septiembre, en donde claramente vamos a ondear más profundamente en estos tópicos y vamos a tener aquí a Fernando, que podemos ver en el chat, tienes ahí muchas felicitaciones, bueno, ya tienes un público que te lo has ganado. Así que, nada, agradecerte a ti y agradecer también a los participantes y dejarlos invitados tanto para el próximo curso como para los siguientes webinars que vienen durante el mes de septiembre, y les voy a dejar compartida la página donde nosotros vamos a dejar cargado el webinar. Todos nuestros webinars van a ser grabados y compartidos para que puedan acceder de nuevo a ellos. Y nada, pues, nos vemos la próxima. Muchas gracias, Fernando. Oye, gracias a todos por el tiempo. Cualquier duda, por favor, siéntanse con la libertad de escribirme, ¿ya? Así que gracias a todos por haberse conectado y por haberle dedicado tiempo a compartir algunas experiencias en consultoría y en asesoría con todo lo que está pasando. Así es. Bueno, Fernando, que estén muy bien. Muchas gracias a los participantes que están por Zoom y YouTube. Hasta luego. Que estén bien. Chao, chao.